Continuando con la serie de Vacas Sagradas, vamos a tratar el tema controversial de la espina de Pablo. Esto es uno de los principales argumentos contra la sanidad que encontramos el día de hoy en la religión. Pablo ya hacía referencia a esto, él ya estaba ocupado, preocupado, dice la palabra así, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O podría decir yo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o corrompidos de la palabra allí sincera, es traducida en la nueva versión, Nueva Biblia de los Hispanos, como sencillez y pureza. Sean de alguna manera corrompidos de la sencillez y pureza a Cristo, que es la palabra. Entonces, entendámoslo bien. El diablo quiere corromper la simplicidad de la palabra. La palabra es simple, es fácil de entender a los que han sido nacidos de nuevos, a los que dependen del Espíritu Santo para comprenderla y son como niños. Es fácil de comprender y fácil de ser revelada a los simples de corazón. Pero Pablo ya veía que la serpiente con su astucia, que es lo único que tiene la serpiente, astucia, así como había engañado a Eva, también las personas en Corintios fueran engañadas, y definitivamente también esto se hace extensivo a todos los cristianos, fueran engañados o extraviados de la simpleza, de la sencillez, de la devoción a la palabra de Cristo. Entonces, el diablo es lo que quiere hacer, extraviarte. 1 Corintios 12:2 habla de esto. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El diablo quiere extraviarte. El diablo quiere que tus sentidos sean de alguna manera extraviados o corrompidos. El diablo quiere mostrarte la palabra de Dios como algo complejo. No, si es complicado entender la Biblia. Y la verdad no, si usted la lee con un corazón sencillo, con un corazón simple, dejando al Espíritu Santo revelarle la verdad, no va a ser difícil. ¿Ok? Entonces, compréndalo bien. El Evangelio es simple. Ahora bien, vamos por favor a la controversia. 2 Corintios 12, versículo 1. Pablo escribe así, 2 Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me voy a gloriar, o me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué está haciendo Pablo? Y los contextualizo un poco. Pablo comienza en el capítulo 10 de 2 Corintios a defender su apostolado. Algunos hermanos tenían a Pablo como quien anda en la carne, que por carta era duro, pero en presencia corporal débil y en palabra despreciable. Y Pablo estaba resuelto a enfrentarlos. Él estaba pronto a castigar toda desobediencia. Entonces, vemos que dice claramente aquí, al parecer me quedo en el capítulo 10. Sí, tengo todavía que decir algo allí. En el capítulo 10, en el versículo 11 dice, o continúa con su defensa diciendo que aunque fuese tosco en la palabra, no lo era en el conocimiento de Cristo. Y aún más, les había servido sin pedir un peso, recibiendo salario de otras iglesias, para no serles gravoso
para pasar, en el mismo capítulo 10, el versículo 16, a un detalle de sus sufrimientos como apóstol, como gloriándose, esto conforme a la regla que Dios le dio por medida para llegar también a ellos. Mas todo este preámbulo es para llegar a lo sublime, a lo que realmente es digno de gloria y motivo para gloriarse, su experiencia personal con el Señor Jesucristo en el tercer cielo, su experiencia personal con el Señor Jesucristo en el paraíso. Pablo utiliza este lenguaje de tercera persona, si se dan cuenta, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Conozco un hombre, versículo 2, en Cristo, que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo está usando un lenguaje en tercera persona, en parte por humildad y en parte también para hacernos ver que el ser interior es un nuevo ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un nuevo hombre en ti, del cual tienes que aprender a vestirte. Y eso es lo que estábamos viendo en una de las clases de gracia hace un par de horas. Efesios 4:22 dice así, y eso es lo que resalta aquí el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense de la programación de la naturaleza antigua que ya no está en ustedes, pero programó vuestros cuerpos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renuévense la actitud de vuestra mente, la manera de pensar. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo tenía claro que existía un nuevo hombre, una nueva criatura, que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas habían sido hechas nuevas. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿dónde recibió esta revelación de que había un nuevo hombre? Con certeza es lo que Pablo está hablando en 2 Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, se está refiriendo a un individuo como en tercera persona, una nueva criatura. Conozco una nueva criatura que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a ese hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Oyó palabras, oyó un lenguaje que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Ok? Entonces, este es el contexto. Ahora, ¿dónde recibió esta revelación? Vamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Esto en Siria. Vamos a ver que hay dos Antioquías. Antioquía de Psidia y Antioquía de Siria. ¿Ok? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la revelación de este nuevo hombre, la revelación, cristiano significa pequeños cristos. La revelación de los pequeños cristos tuvo relación con el ministerio de Pablo en Antioquía y sus viajes misioneros. ¿Ok? Y yo le voy a mostrar que específicamente esto aconteció cuando él estaba en Galacia. Cuando él fue a Antioquía de Psidia y visitó la área de Galacia. Amén. Entonces, en todas las Biblias existen los viajes misioneros de Pablo. Al final, usted puede ir a los viajes misioneros de Pablo. Y yo voy a hablar del primer viaje. Como se va a dar cuenta, en el primer viaje Pablo salió, pasó por Galacia y se devolvió hasta Antioquía de Siria. Lo que hoy día sería Siria. Vamos por favor a Hechos 14, versículo 19. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esta nuevamente Antioquía no es Antioquía de Siria, sino que Antioquía de Psidia, que está pegado a Galacia. Yo realmente no sé cómo definir si es pleno Galacia o es parte de Frigia. Bueno, pero no es tan importante. ¿Ok?
Hechos 14, versículo 19. Los que están buscando el mapa, es bueno. Si usted tiene un mapa, vaya allí, vea los viajes de Pablo, para que pueda entender lo que le estoy diciendo. Viajes misioneros de Pablo, dice. Al final de su Biblia, en la página 514. No me haga caso si todas las Biblias tienen numeración distinta. Dice así. Usted puede escucharme y seguirme. Dice, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba él en Listra. ¿Puede ubicar allí Listra dentro del mapa? Sí. Ok. Si usted lo ve bien, eso está en Galacia. En mi mapa, esto está dentro de un sector todo verde, que es denominado Galacia. Puede ser de otro color, dije, no se preocupe. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Y dónde está Iconio? Ok, entonces está Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Ok. Entonces Pablo en su primer viaje pasó por una isla, siguió a Pergue, estuvo en Antioquía de Psidia, se fue a Iconio, después se fue a Listra y al final se fue a Derbe. En este minuto del relato en Hechos 14 y 19 lo tenemos en Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de las últimas dos ciudades que ellos no habían visitado, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, ¿qué gente era? Primeramente eran judíos. Usted sabe que en la ley judía, algunas leyes cuando eran quebrantadas, los judíos tenían derecho a matarte. O sea, es más, debían matarte. ¿Y cómo debían matarte? A pedradas. Entonces, una turba de judíos religiosos eran expertos en apedrearte. ¿Ok? Si dice que un judío cuando quería hacer patitos en el agua hacía 200 patitos de una. No, eso no. Pero bueno, estoy cansado. Me pasa a veces. Entonces, ya. Y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Cuando una turba de judíos que habían viajado, no sé cuánto habrán viajado allí, varias horas, de dos ciudades, buscándolo, siguiéndolo, ¿ok? Llegan a una ciudad y persuaden una multitud, ¿no? Y no eran un par de individuos, ¿ok? Era una multitud. Una multitud. La gente los apedreaba y acumulaba piedras sobre los individuos. Entonces, miren, estos judíos religiosos viajaron kilómetros hasta llegar a Listra, viniendo de Antioquía y de Iconio, persuadieron a una multitud y apedrearon a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí la Biblia dice que pensaba que estaba muerto. Y cuando un judío piensa que alguien está muerto, mire, probablemente, sobre todo dentro del contexto, probablemente Pablo estaba muerto. ¿Entiende? Sobrevivir a una turba de judíos religiosos es algo difícil. ¿Ok? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Usted ve a Derbe ahí? Ok, está al lado, ¿cierto? Entonces tenemos Antioquía, Iconio, Listra. Cuando estaban en Listra, vinieron los judíos de Antioquía, de Iconio, persuadieron a la multitud, lo apedrearon hasta que creyeron que estaba muerto, probablemente muerto estaba, y sacándolo fuera de la ciudad, lo rodearon los discípulos, y Pablo se levantó y entró a la ciudad para salir al día siguiente con Bernabé para Derbe. ¿Ok? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, o sea, camino de vuelta.
Pasaron por Iconio y llegaron nuevamente a Antioquía de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, en el fondo estaban consolando sus corazones. ¿Saben qué? Sufriremos las mismas persecuciones que Cristo. ¿Ok? A Él le crucificaron. A mí me apedrearon. Esto es algo que el Evangelio no te promete. No te promete que no te van a perseguir. ¿Ok? No te promete que no van a haber judíos que te quieran perseguir. No te promete que no van a haber pentecostales religiosos o católicos religiosos que no te van a perseguir por lo que estás predicando. ¿Ok? Y dice así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Oiga, imagínense la manera en que habrían iglesia en esa época. Pasaban, predicaban el Evangelio, ¿okay? ¿Quién es más maduro en lo que estamos enseñando? Ustedes, listos, fueron establecidos y se fueron. No estoy diciendo que fue un día, pueden haber sido más días, no lo sé, pero no fue mucho tiempo. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, les dijeron, es necesario que pasen estas cosas para que entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, Dios los ayude. ¿Ok? Los encomendamos al Señor. ¿Ustedes creyeron en Él? Confíen en Él. Amén. Ahora, Pablo escribió a la gente de Galacia. Pablo le escribió a la gente de Derbe, de Listra, de Iconio. Amén. Y tenemos la carta a los de Iconio. Tenemos la carta de Pablo a los de Derbe. Tenemos la carta de Pablo a los de Listra. Esa carta se llama Gálatas. Amén. Todos ellos eran Gálatas. Gálatas 4:11 dice así: me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Cuál era el problema en Galacia? Habían venido unos judíos que querían llevar a la ley a los cristianos. ¿Ok? Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. De una enfermedad os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, aquí es donde muchos religiosos dicen, es que Pablo estaba enfermo. Pero nosotros sabemos, por medio de la misma palabra de Dios, que él no estaba enfermo, sino que él había sido apedreado. ¿Me entiende? Allí la misma palabra enfermedad, allí la palabra enfermedad es asteneia, que habla de fragilidad. ¿Me entiende? Habla de fragilidad. Pues vosotros sabéis que a causa de una fragilidad, una debilidad del cuerpo, una debilidad de la carne, os anuncié el Evangelio al principio. ¿Por qué es esto así? Porque él tuvo que salir arrancando y partió para Derbe. ¿Entienden? Por eso les anuncié el Evangelio. Probablemente ni pensaba ir a Derbe, sino que le dijo a Bernabé, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos? No, vamos, sigamos adelante, vamos a Derbe. No importa que me hayan apedreado. Y debe haber llegado entero y machucado el Pablo a Derbe. Y después al devolverse y pasar por Listra, Iconio, con certeza había más gente con expectativas. Oye, mira lo que pasó con este tipo, vino, nos compartió la fe en el Señor Jesucristo, se fue camino a Derbe y lo estaban esperando, y ya cuando venían ya estaban con más gente. ¿Me entienden? Entonces, por causa de una debilidad de la carne, oye, me habían apedreado. Porque me habían apedreado, yo fui y les prediqué el Evangelio. Ustedes me vieron en esas condiciones. Y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo lo recibieron? Con honra.
Amén. Pablo estaba haciendo referencia especialmente a Derbe, Listra e Iconio, donde estuvo después de haber sido apedreado en Listra. ¿Ok? Entonces, ya podemos entender cuál era el contexto. Amén. Por el cual Pablo hablaba sobre esta debilidad que había hecho que él le predicase el evangelio a la gente en Gálatas. Amén. Tenemos el testimonio del libro de Hechos. Tenemos el testimonio de la carta a los Gálatas. Amén. Y ahora podemos volver nuevamente al texto en 2 Corintios capítulo 12. Vamos para allá, por favor. Se les llamó en Antioquía, bueno, evidentemente después de volver de Derbe, de Listra, a Iconio, a Antioquía de Siria, ellos volvieron y viajaron, tomaron un barco derechito a Antioquía en Siria. Y allí fue cuando conocieron por primera vez, o se les llamó por primera vez, a los creyentes cristianos. Continúa el versículo 7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿cuáles revelaciones? Las que había él obtenido en el mismo paraíso. Las grandezas de las revelaciones que él había obtenido en el tercer cielo. ¿Por qué tercer cielo? El tercer cielo habla, son conceptos. Primer cielo es la atmósfera, segundo cielo es el universo, tercer cielo es los lugares celestiales. ¿Ok? Donde Pablo escribió que estamos sentados en los lugares celestiales. Probablemente Pablo, cuando fue apedreado, subió al tercer cielo. ¿Ok? Y vio a la nueva criatura, a este nuevo hombre, del cual después nos dice, vístanse de este nuevo hombre. Este nuevo hombre está sentado a la diestra de la majestad. Estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Somos una nueva criatura, creada en la justicia y santidad de la verdad. Él vio la nueva creación en los lugares celestiales. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y para que la grandeza de estas revelaciones no exaltase desmedidamente a Pablito, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, aquí dice la gente, nuevamente esto es una enfermedad. ¿Me entiende? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero. Entonces, ¿por qué lo toman como una enfermedad? Porque primeramente dice un aguijón en la carne. ¿Ok? Pero veremos que esta es una terminología usada en la Biblia. La Biblia no está sujeta a interpretaciones, se interpreta a sí misma. Usted tiene que conocer la Biblia para poder interpretarla. ¿Ok? Hay lenguaje que está usado anteriormente. Amén. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, ¿qué dice la religión? La religión dice claramente que Dios, para que Pablo no se volviese soberbio, le colocó una enfermedad en la carne. ¿Me entiende? Pero no es lo que dice aquí. Dice que para que las grandezas de las revelaciones, para que esta revelación del nuevo hombre, de la nueva criatura, de la nueva creación, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto es un mensajero de Satanás. Entonces, primeramente, Dios no le envió nada, sino que fue Satanás. Segundo, es un mensajero, no una enfermedad. Amén. La palabra mensajero allí es ángel. Y usted entiende que un ángel de Satanás es un demonio. ¿Y cuál era el propósito de este ángel? Era que las grandezas de las revelaciones no le permitiesen a Pablo exaltarse. Cuando hay un ministerio con gran revelación, el diablo hace un énfasis para que esa revelación no sea compartida con muchos. Cuando hay un pastor ignorante que habla puras cabezas de pescado, crecen. El diablo no se preocupa. Estos están siendo esclavizados, no están siendo libertados. Les predican la ley regio.
Me están haciendo el trabajo. Claro, en vez de libertarlos, los siguen esclavizando a una religión. Entonces, ¿quién predicó la gracia? Pablo. ¿Ok? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del diablo, un demonio, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el diablo dijo, a este lo tengo que bajar. Como dé lugar. Tráigame el demonio más pesado que tengan. Ok, a ti te encomiendo, anda y abofetea a este gallo donde esté. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía movilizando a los judíos religiosos, movilizando a los religiosos para que persiguieran a Pablo y lo apedrearan, lo quisieran matar, conspiraran contra él, le hicieran las cosas difíciles. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Él había oído palabras inefables que no le es dado al hombre expresarlas. Él había estado en el paraíso, él estuvo en el tercer cielo. Ahora bien, ¿de dónde viene este término aguijón en la carne para eliminar a este asunto del aguijón en la carne? Esto viene del Antiguo Testamento y se refería a los enemigos de Israel en Canaán. Y tenemos dos testimonios, así que podemos corroborar toda esta verdad. Vamos por favor a Números 33:55. Y dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. ¿Dónde está el costado? Aquí, ¿cierto? Espina en vuestro costado. ¿Y qué es lo que tiene usted ahí? Antes de la costilla, carne. Don Rollo tiene ahí. Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. Oiga, ¿cómo será tener un aguijón en el ojo? Algo debe ser algo molesto, ¿no? Y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Se dan cuenta? Está hablando de enemigos. Está hablando de gente que le estaba haciendo la vida imposible a Israel. Después tenemos Ezequiel, capítulo 28, versículo 20. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Avanzamos hasta el 24 y dice así: y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces está refiriéndose a Sidón como una espina desgarradora, como un aguijón que le dé dolor. ¿A quién se está refiriendo? A un enemigo, a un pueblo enemigo. ¿Sabe qué? Los hijos del diablo son un pueblo enemigo. Y pueden venir a ser aguijón en la carne. Y este aguijón en la carne sabemos que era un demonio. ¿Amén? La misma palabra lo dice, es muy simple. Sidón era un pueblo cananeo. Sidón era reconocido como el primogénito de Canaán. Era un enemigo. ¿Ok? Entonces, continuando en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice así: ¿Respecto a qué? Respecto a este aguijón en la carne. Respecto de este aguijón en la carne que me fue dado por Satanás. Respecto de este demonio que me fue dado para que me abofetee donde yo ande. Respecto de este demonio que me fue dado por Satanás, enviado por Satanás, para que la grandeza de las revelaciones no me permitiese exaltar el ministerio que Dios me había dado. Yo oré 3 veces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, ¿qué le decía Pablo al Señor? Le decía, Señor, oye, reprenda a este demonio, me tiene loco.
Me está persiguiendo y bofeteando donde voy. Me está haciendo las cosas difíciles. Señor, repréndelo. Quítalo de mí. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, Señor, hazlo tú. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de mí. A mí me suena a eso. ¿Ok? Señor, ten misericordia de mí. Quítalo de mí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros venimos con oraciones tontas al Señor. Y el Señor no. Qué tontera lo que estoy diciendo este gallo. No nos responde. Ya, pero Pablo insistió 3 veces. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le responde. ¿Y qué le dice? Bástate mi gracia. Entonces, ¿qué interpreta la religión en esto? La religión dice, ahí le está diciendo que se tiene que conformar. Confórmate a la enfermedad que yo te envié. Sé humilde. Te envié eso para que seas humilde. Vanidoso Pablo. ¿Me entienden? Qué tonto. ¿Usted cree que Dios le colocaría problemas al Pablo? Oiga, si Pablo era su siervo, no solo su siervo, su hijo. ¿Usted le enviaría un demonio a su hijo? No. Tendría que ser muy malo, ¿no? Bueno, Dios es bueno. Amén. Por otra parte, ¿Dios lo dejó desprovisto? No. Dios le dijo, tienes lo que necesitas. ¿Te basta mi gracia para solucionar esto? Ya lo solucioné. Y te di mi gracia. Te basta mi gracia. Tienes lo necesario. Mire, por eso que Santiago escribió, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Me entienden? Claro que Santiago todavía no había escrito la carta como para que la leyera el Pablo. Ni había escuchado al Pedro, dice, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, resiste al diablo, resiste firme en la fe. Mi gracia te es suficiente. Hazlo tú, Pablito. ¿Tienes la gracia? Hazlo tú. Entonces, te basta mi gracia, hijo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de tu fuerza. ¿Te sientes débil? Regio, ahora mi poder puede operar en ti. Porque cuando te crees fuerte, vas a hacer las cosas en tu fuerza. Pero cuando dependes de mi fuerza, cuando te declaras débil en la carne, pero fuerte en el espíritu, yo puedo hacerlo. Cristo puede manifestarse por medio de ti. El nuevo hombre puede tomar control de la situación y resistir al diablo. Que es Cristo resistiendo al diablo. ¿Me entiende? Es la nueva creación en usted. Esa es fuerte, esa es todopoderosa. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Entendió algo este Pablo? ¿Se da cuenta? Entonces no se trata de mis fuerzas. Me glorío en mi debilidad porque de esa manera el poder de Cristo se manifiesta por medio de mí. No confío en mis fortalezas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia no significa confórmate con lo que tienes, como muchos lo han interpretado, sino muy por el contrario, mi gracia es suficiente y te basta para resistir al diablo, y el diablo huirá de ti. No confíes en tus propias fuerzas, sino apóyate en la gracia. Y la gracia, mi poder en ti, obrando desde tu ser interior, mi buena, perfecta y agradable voluntad, te librará de toda opresión. Muy probablemente, este mismo demonio motivó a la niña con espíritu de adivinación para
joderle la pita cuando llegó a Éfeso, ¿se recuerdan? ¿Mm? Ok. ¿Qué hizo Pablo? La reprendió. Y el espíritu se fue. Amén. Muchas veces van a darse cuenta de que quieren hacer algo para el Señor Jesucristo. Y van a haber espíritus molestando, oprimiendo y tratando de impedirte el camino. Cada vez que yo entro en un nuevo territorio, esos espíritus aparecen en escena. ¿Ok? Pero te basta la gracia del Señor Jesucristo. Resístele. Sometido a Dios, resístele. Y el diablo no tiene otra alternativa que huir de ti. Resiste firme en la fe. Amén. Gracias, Señor. Muy bien.